las tecnologías cambian a un ritmo exponencial. Insisto, cambian a un ritmo exponencial, mientras que las organizaciones, queramos o no, cambiamos a un ritmo logarítmico. Por tanto, siempre va a haber un gap. Es decir, la tecnología siempre va a evolucionar más rápido que la empresa. Entonces, es imposible seguir el ritmo de cambio de todas las tecnologías. Es imposible. Es decir, ninguna empresa puede seguir el ritmo de cambio de la inteligencia artificial, el cloud computing, el blockchain, el 3D printing, la realidad virtual, la realidad aumentada, los drones, etcétera. Todo esto son tecnologías exponenciales. Ahora bien, lo que sí que puede hacer es identificar qué tecnologías pueden tener un mayor impacto en su negocio y entonces ahí sí, intentar ser los mejores en esas tecnologías. Pero seguirlas todas es imposible. Entonces, lo que sí que tenemos que hacer entonces es intentar ser lo más ágiles posible para poder dar respuesta a estos cambios que provoca la tecnología. Y un tercer driver que para mí es muy importante, y al final los tres están relacionados, es el tema del cambio en el comportamiento del cliente y usuario. Es decir, hoy en día nosotros como consumidores, los ciudadanos, esperamos interactuar con las empresas de una forma distinta. Compramos de una forma distinta que en el pasado. ¿Vale? Obviamente la experiencia tiene que ser excelente, tanto en la parte física como en la parte virtual. Por tanto, estos tres elementos se retroalimentan entre ellos, el tema de los competidores, el tema de la tecnología y el tema del cambio del comportamiento en el cliente usuario. Y esto hace aún que sea un círculo virtuoso que aún acelere más ese cambio. Entonces, está claro que entonces, si realmente una empresa quiere sobrevivir, tiene que innovar más rápidamente. Entonces, ¿qué entendemos por innovar? Cuando hablamos de innovar o de acción de innovar, hoy en día hay muchísimas definiciones. Es decir, si buscáis un poquito, veréis que hay muchas y la gran mayoría de ellas son correctas. Aquí os voy a compartir la que a mí me gusta más, pero que en ningún caso es la mejor. Para mí, la mejor definición, pero para mí, para Enric Bayó, la mejor definición de innovar es transformar retos en nuevas soluciones que aporten valor. Por tanto, para mí hay tres palabras clave para definir el concepto de innovar: el reto, la nueva solución y el valor. Entonces, me gustaría entretenerme un poquito en ellas. Primero, cuando hablamos de reto, un reto puede ser un problema que no está bien resuelto, puede ser una necesidad que no está suficientemente bien satisfecha, puede ser una oportunidad que hemos identificado, por ejemplo, por un cambio tecnológico, y ostras, y queremos ver de qué manera podemos explotar esa oportunidad, o puede ser incluso una amenaza que estamos viendo como ciertos competidores se nos están acercando, que están empezando a cambiar las reglas del juego, y cómo vamos a responder a esos cambios. Por lo tanto, como os podéis visualizar, cuando hablamos de un reto es un concepto muy amplio. Y aquí es donde ya entra el concepto del business design, o ser un buen business designer. Habitualmente, la educación que hemos recibido, esto está cambiando, vosotros ya habéis recibido la mejor educación, pero la educación que hemos recibido habitualmente muchas de las personas de una cierta edad es básicamente a encontrar soluciones a un problema que ya nos han formulado. Y hoy en día lo que es realmente importante es saber identificar ese problema, saber definir esa necesidad, saber identificarlo. Esto ya, para empezar, ya te diferencia mucho de esa empresa que quiera liderar el mercado, o si simplemente quiere ser un seguidor. Por lo tanto, esta capacidad de identificar retos es fundamental hoy en día en un mundo que cambia tan rápidamente. Como os he comentado, habían tres conceptos. El reto, insisto, que es un concepto bastante amplio y que es muy importante saber identificar estos retos. Pensad una cosa: sin retos no hay innovación posible. La siguiente palabra o concepto es el concepto de nueva solución. Prefiero hablar de solución y no de producto o servicio, porque una solución puede ser un producto, puede ser un servicio, puede ser una combinación de ambos, pero muy importante, tiene que estar ese producto, ese servicio o esa combinación de ambos, tiene que estar integrado dentro de un modelo de negocio, dentro del modelo de negocio más adecuado. Cuando hablo de modelo de negocio, para aquellos que no lo sepáis, básicamente un modelo de negocio explica cómo una organización crea, entrega y captura valor. Y al final
un modelo de negocio tiene que ser capaz de responder a 4 preguntas. ¿Quién? Es decir, ¿quién son nuestros clientes? ¿Qué estamos ofreciendo a estos clientes? ¿Cuál es nuestra propuesta de valor? ¿Cómo estamos creando esta propuesta de valor y cómo estamos entregando esta propuesta de valor a estos clientes? ¿Y por qué? ¿Por qué este modelo de negocio va a ser rentable? Entonces, cuidado que cuando aquí hablo de solución, estoy hablando de todos estos puntos de vista, ¿eh? No únicamente estoy hablando del producto y servicio, sino estoy hablando también del concepto modelo de negocio como de forma holística, ¿eh? Que incluye muchas cosas. Aquí tienes que definir, por ejemplo, muy bien quién son tus clientes, qué canales vas a utilizar, con quién vas a colaborar, qué actividades van a ser muy importantes para desarrollar ese modelo de negocio, qué activos vas a necesitar, qué modelo de ingresos vas a utilizar, etcétera. Todo esto ya se tiene que incorporar cuando estamos hablando de la solución. Y finalmente, y para mí es la palabra más importante, fijaos que ya cuando ya he definido el concepto de modelo de negocio, ya he tocado la palabra valor. El concepto más importante de la innovación es aportar valor. Al final estamos innovando para aportar valor. Y cuando hablamos de aportar valor, aportamos valor o deberíamos aportar valor desde 3 perspectivas distintas. Tenemos que aportar valor al cliente usuario, por supuesto. Al final, si estamos innovando es para aportar un valor a ese cliente que nos va a comprar o a ese usuario que va a utilizar nuestra solución. Tenemos que aportar valor a la empresa, a nosotros mismos, ya que estamos haciendo el esfuerzo de generar algo nuevo y generamos cierto valor. Tenemos que capturar parte de este valor que hemos creado, lo tenemos que capturar para nosotros. Por tanto, queremos ser sostenibles desde un punto de vista económico como compañía. ¿Vale? Por tanto, nos interesa esta rentabilidad. ¿Vale? Esto es valor para la compañía. Y finalmente, y cada vez más tiene un peso más importante, esto no pasaba hace a lo mejor 40 años, pero hoy en día sí, valor al planeta y la sociedad. Hoy en día, si realmente quieres continuar siendo competitivo, tu compañía tiene que generar un impacto positivo al planeta. Y esto es cada vez será más importante. Vosotros, vuestra generación, cada vez vas a exigir más a las empresas que sean sostenibles desde un punto de vista social, desde un punto de vista medioambiental. Fijaos aquí que ya he incorporado el concepto de sostenibilidad, ¿eh? Y cuando hablamos de sostenibilidad, creo que es importante hablar desde las tres perspectivas también, ¿eh? Es decir, una empresa tiene que ser sostenible desde un punto de vista económico, pero también debería ser sostenible desde un punto de vista social, es decir, aportar sostenibilidad a un punto de vista social, tendría que socialmente responsable la compañía y también generar un impacto, o al menos no perjudicar lo que es el medio ambiente. Dicho esto, una vez hemos hecho la introducción de lo que es innovar, pero sobre todo por qué innovar es más importante que hace 30 o 40 años, esto ya hemos visto que el contexto en el cual compiten las empresas ha cambiado. Ya hemos visto que este contexto ha cambiado en el sentido de que hay todo un conjunto de tecnologías, todo un conjunto de cambios tecnológicos, cambios en el comportamiento del cliente usuario y cambios también en tema de los competidores. Esto hace que conseguir innovaciones sea muy complicado. Es decir, una cosa es innovar y otra cosa es generar una innovación. No siempre que innovamos vamos a ser capaces de generar una innovación, porque el proceso en sí mismo supone ciertos riesgos de fracasar. Es decir, el proceso de innovación idealmente debería empezar con la identificación de un reto, entender muy bien ese reto, entonces a partir de ese reto empezar a generar ideas, cuantas más ideas mejor, seleccionar las mejores ideas y desarrollar una solución. Toda empresa que hace este proceso está innovando. Ahora bien, no todas estas soluciones se convertirán en una innovación, porque se convertirá en una innovación si es aceptada por el mercado, si tiene éxito en el mercado. Por tanto, quien determina qué es y qué no es una innovación no es la empresa, es el mercado, son los clientes. De aquí nuevamente la importancia de entender muy bien cuál es el reto y entender muy bien cuál es la perspectiva de ese cliente. Y aquí nuevamente, es decir, la capacidad de empatizar o de entender a las personas hoy en día es una variable fundamental
para poder ser exitoso en el mercado. Esto explica el por qué cada vez más compañías están fichando, por ejemplo, antropólogos, sociólogos, filósofos, para poder entender la perspectiva de las personas, porque obviamente nosotros como personas hoy en día tenemos muchísima información a nuestro alcance y la manera de que percibimos las cosas son muy distintas a lo que percibíamos en el pasado. Entonces, hemos de entender también que cualquier innovación, es decir, cualquier solución que tiene éxito en el mercado, después de pasar de haber identificado un reto, haber generado ideas y haber lanzado esa solución al mercado, cualquier solución o cualquier innovación cumple con 3 características: que es deseable, que es factible y que es viable. La deseabilidad está vinculada con aportar valor al cliente usuario y está muy vinculado a lo que son las personas. ¿Vale? Por tanto, aquí es fundamental entender muy bien cuáles son los problemas, las necesidades de las personas para poder desarrollar una solución que dé respuesta a esos problemas y necesidades de las personas. Por otro lado, la viabilidad. Tiene que ser viable. La viabilidad está vinculada con aportar valor a la empresa, es decir, aportar la rentabilidad, es decir, que generemos dinero suficiente como para hacer sostenible esa iniciativa en el tiempo desde un punto de vista económico. Y finalmente, la factibilidad está vinculada con la capacidad de desarrollar esa solución. Por tanto, con la capacidad de la empresa de utilizar la tecnología adecuada. Acordaos que la tecnología es simplemente una herramienta. No por utilizar la última tecnología seremos más innovadores, sino seremos innovadores si utilizamos, esto dependerá de que utilicemos la tecnología para generar valor. Pero insisto, se tiene que utilizar la tecnología adecuada para desarrollar la solución más deseable y más viable para lo que es las personas y para la compañía. Y por otro lado también la colaboración. Hoy en día difícilmente vas a ser competitivo haciéndolo todo tú solo. Seguro que necesitarás colaborar con alguien en algún momento u otro. Por tanto, insisto en ello, que cualquier innovación tiene que ser deseable, esto está vinculado con valor al cliente usuario, tiene que ser viable, está vinculado con valor a la compañía y tiene que ser factible, que está vinculado con la capacidad de desarrollar esa solución. Y toda esta introducción, ¿por qué os la comento? Porque fijaos, hay una frase que me gusta mucho que dijo David Rose, que es un inversor, que dijo que cualquier compañía diseñada o que fue diseñada para ser exitosa en el siglo XX está destinada a fracasar en el siglo XXI si no hace nada. Como bien ha comentado Sandra, yo soy el manager de innovación y modelo de negocio en Acció. Acció es la agencia de la competitividad del gobierno catalán y tengo la suerte de interactuar con muchas empresas, ¿vale? Y también tengo la gran suerte de interactuar con colegas de otros países. Y todos llegamos a la misma conclusión, es decir, aún hay muchas empresas que aún tienen ciertas características que a lo mejor funcionaban en el siglo XX, pero que deberían cambiar si realmente si estas empresas realmente quieren ser competitivas en el siglo XXI. Por ejemplo, aún hay muchas compañías que la jerarquía es un aspecto que define bastante bien la organización. Fijaos, cuanto más capas hay para tomar decisiones, más lenta es la organización. En un mundo que cambia tan rápidamente, tenemos que ser capaces de tomar decisiones rápido. Por tanto, mucha jerarquía, más lentitud en tomar decisiones. Por tanto, tenemos que intentar aplanar estas organizaciones. Por otro lado, a veces aún hay demasiadas compañías que solo se focalizan única y exclusivamente se focalizan a generar una rentabilidad a corto plazo. A corto plazo, siempre a corto plazo. Esto puede generar un riesgo porque cuando te estás tan focalizado solo únicamente al corto plazo y no miras más allá, puede ser que te focalices demasiado en la eficiencia, es decir, en hacer mejor lo que haces hoy. Y esto tiene un riesgo muy elevado, porque si te focalizas demasiado siempre en eficiencia, ¿qué haces? Vas a intentar no cambiar demasiadas cosas, porque cualquier cambio te va a reducir la eficiencia, por tanto no vas a tomar ciertos riesgos, y en un entorno que cambia tan rápidamente, esto tiene un riesgo muy elevado, porque puedes convertirte en una empresa muy eficiente, en un negocio ya obsoleto.
Y esto le ha pasado a empresas muy conocidas, que todos conoceréis, ¿vale? Que simplemente por esa focalización en la eficiencia acabarían desapareciendo porque no supieron adaptar su modelo de negocio. Otro error muy común que observamos en muchas empresas aún es que cuando hablamos de innovación utilizan un modelo de innovación cerrado. Es decir, no es un modelo, no es un modelo colaborativo, no están colaborando con otras empresas para innovar. Es decir, las innovaciones básicamente se concentran en un único departamento habitualmente y todo se hace internamente. No estoy diciendo con esto que ciertas innovaciones no se puedan hacer internamente, por supuesto que sí, pero todas, realmente si quieres ser competitivos tenemos que saber colaborar. Y otra, por ejemplo, también muy habitual, y acabo con esto, con esta parte, es el tema de que aún tenemos empresas que están demasiado centradas en sí mismas y no están centradas en los clientes. Entonces, cuando digo centradas en sí mismas, que técnicamente a lo mejor son muy buenos, generan productos, los diseñan, los lanzan al mercado, pero los van lanzando, hacen push, ¿vale? Y esperan bueno, ya los comprarán. Cuando teóricamente tenemos que cambiar un poco el chip, algunas empresas tienen que cambiar el chip en el sentido de, no, vamos a acercarnos primero al cliente y vamos a intentar observar, vamos a intentar entender cuáles son sus problemas y necesidades para después desarrollar las mejores soluciones para ellos. Dicho esto, entonces, ¿cómo debería ser una empresa realmente competitiva en el siglo actual? Pues tiene que ser una empresa que sea capaz de adaptarse o transformarse antes de convertirse en obsoleta. Ya hemos visto que el ritmo de cambio es frenético, cambia muy rápidamente todo. Por tanto, si la empresa no es capaz de adaptarse o incluso transformarse, tarde o temprano, tardará más, tardará menos, pero tarde o temprano esa empresa dejará de ser relevante en el mercado. Y por tanto acabará desapareciendo. Por tanto, cuando hablamos de innovación, cuando hablamos de emprendimiento, cuando hablamos de business design, básicamente lo que intentamos hacer con esto es preparar o que la empresa, la startup me es igual, esté estratégicamente preparada para cambiar. Porque cuidado, y esto es la parte más complicada, y ya os avanzo que aquí yo no tengo la respuesta y no creo que nadie la tenga, porque hoy en día ya no es suficiente con hacer las cosas bien. Se tienen que hacer las cosas bien en el momento adecuado. Y aquí está la gran diferencia, en el momento adecuado. Es aquí la gran diferencia. Entonces, lo importante aquí es que la empresa o la startup tenga las habilidades, los conocimientos y las capacidades para poder reaccionar rápidamente. Es decir, porque fijaos, lanzar algo al mercado demasiado tarde, ya vas tarde, porque ya hay otros competidores que están en el mercado y por tanto te costará mucho coger cuota de mercado. Lanzar algo demasiado pronto también no es correcto, porque el mercado a lo mejor es una solución excelente, pero el mercado a lo mejor no está preparado y por tanto nadie te va a comprar. Por tanto, es muy importante saber cuándo, cuál es el mejor momento para lanzar esas soluciones. Por tanto, insisto, y esto requiere de ciertas capacidades que habitualmente no se enseñaron en el pasado, ¿vale? Porque ha cambiado bastante la forma de cómo tratar los conceptos vinculados con la innovación. Dicho esto, aquí os voy a compartir algunas de las características que para mí son fundamentales para asegurar una competitividad o que la empresa sea competitiva en el futuro. La primera, tiene que ser una empresa centrada en las personas, human-centric. Cuando digo aquí centrada en personas, lo miro desde dos perspectivas. De la perspectiva de customer-centric, es decir, tiene que estar centrada en los clientes, obviamente, ¿vale? Al final estamos trabajando para ellos, tenemos que hacer un esfuerzo por entenderlos, tenemos que empatizar con ellos, tenemos que tenemos que escucharlos, por supuesto que tenemos que escucharlos y tenemos que darles lo que nos piden, por supuesto, pero aquellas que son realmente empresas centradas en el cliente no únicamente escuchan, sino también que intenten entender
qué es lo que realmente van a necesitar los clientes y de forma proactiva, sin que nadie se los pida, desarrollan soluciones que los clientes cuando los ven dicen, wow, esto es precisamente lo que quería. Pero cuidado, para poder ser una empresa centrada en el cliente, primero y más importante, tienes que estar centrada en las personas que trabajan contigo y para ti. Difícilmente una empresa va a poder ser centrada en el cliente si realmente no trata bien a sus empleados. Por tanto, el cómo tratas a tus empleados va a definir tu capacidad de centrarte más o menos en el cliente. La forma en la que tratas tú y cómo colaboras con tus colaboradores y proveedores va a definir también cuánto o más o menos centrado estás en el cliente. Por tanto, esta parte de estar centrada en las personas para mí es un aspecto fundamental. Fundamental si realmente queremos asegurar una competitividad en el futuro. La siguiente característica, y para mí también te está tomando mucha relevancia, es el tener un propósito. Y aquí hago un paréntesis, y también es un consejo para vosotros. Yo creo que, obviamente, muchos de vosotros sois muy jóvenes aún, pero sí que tendréis que pensar un poquito ya, y esto os ayudará también a escoger y a tomar ciertas decisiones, ¿cuál es vuestro propósito? ¿Vale? Por ejemplo, os pongo en mi propósito, por ejemplo, mi propósito personal es ayudar a personas y organizaciones a generar un mundo mejor para las siguientes generaciones. Esto explica, fijaos, ayudar a personas y organizaciones a generar un mundo mejor para las siguientes generaciones. Esto explica el por qué trabajo en Acció. Trabajo para el gobierno, en este caso el gobierno de donde yo vivo, que es Cataluña, en España. ¿Por qué? Porque me permite ayudar a esas organizaciones y por otro lado también personas, pues esto también lo combino con también hacer cierta docencia en ciertas escuelas de negocio, ¿vale? Porque me gusta compartir este conocimiento que tengo con vosotros, con la gente joven, que vais a ser las personas que espero que construáis un mundo mejor para mis hijos. Pues bien, cuando hablamos de propósito, este propósito es como la North Star, esta estrella que tú estás siempre, es algo superior que sabes que nunca vas a conseguir, que aunque por mucho que hagas te va a costar, bueno, que nunca conseguirás, pero que vas en este camino. Y os pongo algunos ejemplos. Yo qué sé, Tesla, por ejemplo, que conocéis todos, su propósito, en este caso ellos lo llaman misión, pero también se puede, depende de la compañía, lo llaman misión o propósito, es acelerar la transición mundial hacia una energía sostenible. Fijaos cuál es el propósito. Tesla conocemos por coches, sí, por supuesto, pero también hacen otras cosas, ¿vale? Otros productos, ¿vale? Como por ejemplo paneles solares. ¿Por qué? Porque está alineado con ese propósito. Es decir, tener un propósito te ayuda un poco también a alinear tu estrategia, alinear dónde vas a focalizar tus esfuerzos de innovación. Por ejemplo, otro, Lego, las piezas de Lego, su propósito es inspirar y desarrollar los constructores del mañana. Fijaos, el grupo Volkswagen, cuando digo grupo Volkswagen, el grupo Volkswagen como tal, era to make sustainable, no, es shaping mobility for generations to come. Fijaos que el grupo Volkswagen ya está shaping mobility, está hablando de movilidad, no está hablando ya únicamente de automoción. Fijaos que esto ya abre mucho más donde van a focalizar sus esfuerzos. Se han dado cuenta que ya no se tienen que focalizar únicamente en la fabricación de coches, sino que están hablando del modelo, del concepto de movilidad, que va mucho más allá que el coche. Y aquí hay conceptos como todo el tema del sharing, etcétera, todo el tema de acceder a la movilidad, el tema de los patinetes, etcétera, etcétera. O por ejemplo otro, yo qué sé, el de Patagonia. Patagonia es Save Our Home Planet. ¿Vale? Este es el de la ropa de outdoor clothing. ¿Por qué es importante tener un propósito y por qué es importante comunicarlo? Porque fijaos, en un mundo tan competitivo es muy difícil conseguir talento. Es muy difícil. Y vuestra generación y las que van a venir, obviamente el dinero es importante, obviamente sí. Pero también es muy importante trabajar en un proyecto que tenga sentido. Por tanto, si tú tienes un propósito, lo comunicas y conecta con el propósito que tienen ciertas personas, te será más fácil conseguir que esas personas se sumen a tu proyecto.
Y esto lo digo tanto a nivel de potenciales trabajadores como a nivel también de potenciales colaboradores. ¿Vale? Si hay dos empresas que tienen propósitos similares, pues oye, será mucho más fácil esta colaboración entre ellos. Y por otro lado también te permite tomar decisiones más rápidas. Si ya ves que hay una iniciativa que no encaja de ninguna manera con ese propósito, pues tendrás que descartarla. ¿Vale? Por muy rentable que sea, si no está alineada con tu propósito, tendrá que ir fuera. ¿Vale? No la puedes incluir en esa empresa, porque si no lo que estás generando es generando cierta confusión a tus diferentes stakeholders. Otra característica, y para mí esta es muy importante, es el tema de saber combinar dos sistemas operativos dentro del mismo techo, que son la explotación y la exploración. Fijaos, la explotación es explotar lo que tenemos hoy para generar una rentabilidad hoy. Siempre estamos hablando del corto plazo, ¿vale? De hecho, las organizaciones, por naturaleza, están diseñadas para explotar, ¿vale? En cambio, la exploración es otro concepto, ¿eh? Oye, está cambiando todo muy rápidamente, pues vamos a buscar, vamos a intentar descubrir nuevas oportunidades y vamos a empezar a trabajar, a desarrollar ciertas soluciones que a lo mejor, algunas de ellas acabaremos explotando. Fijaos que son dos sistemas operativos que ambos son necesarios, son fundamentales. La explotación es la que genera el dinero hoy. Si no hay explotación, no seremos capaces de pagar los salarios, no seremos capaces de pagar a los proveedores. Por lo tanto, la explotación es fundamental para el funcionamiento del negocio. Ahora bien, la exploración hoy en día está tomando mucha más relevancia también que antes. ¿Por qué? Porque es la que va a definir en qué vas a trabajar mañana. Entonces, fijaos que si una empresa no dedica nada, absolutamente nada a la exploración, tarde o temprano acabará desapareciendo, porque acabará siendo una empresa que, como no ha cambiado absolutamente nada y el mundo cambia tan rápidamente, su industria, su negocio, pues habrán cambiado las circunstancias, habrán cambiado las reglas del juego. Y por tanto, ese modelo de negocio que está explotando en ese momento ya no tiene sentido. Fijaos que obviamente siempre vas a dedicar muchos más recursos a la explotación que a la exploración, siempre. Es decir, dicen los expertos que, que las empresas deberían dedicar un 70% de recursos a la explotación, al hoy, y un 30% a la exploración, al mañana. Pero bueno, una empresa mediana o pequeña puede dedicar 90% de recursos a la explotación y un 10% a la exploración. Lo que es muy importante es entender las diferencias y aquí veréis el por qué toda la parte de emprendimiento, business design, innovación es tan importante hoy en día. Fijaos, la explotación, el principal objetivo que tiene es ejecutar. Ejecutar ¿y para qué? Para conseguir una máxima eficiencia y para conseguir un crecimiento, ¿vale? Esto es la explotación. Es decir, la explotación es cuando ya estamos en el mercado o llega un proyecto y lo queremos lanzar al mercado y lo que queremos hacer es todo muy bien, de forma muy eficiente, ayudar a que esos productos que tenemos en el mercado crezcan, etcétera, etcétera. En cambio, la exploración es otro mundo, es otro sistema operativo totalmente distinto. Aquí lo que estamos es buscando, intentando descubrir nuevas oportunidades y después a partir de estas oportunidades es una oportunidad que no sabemos aún muy bien la solución cuál será. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tenemos que empezar a hacer proyectos, ¿vale? Empezar a iniciar algunos proyectos y esos proyectos tenemos que hacer ciertas iteraciones. Iremos haciendo prueba y error, ciertas iteraciones, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir reduciendo riesgo e incertidumbre. Algunos de los proyectos que hemos empezado en la parte de exploración nunca se transferirán a la parte de explotación, nunca, porque nos daremos cuenta que no tenían sentido o que ya no valía la pena continuar porque no íbamos por el buen camino, pero algunos de estos sí que llegan a la parte de explotación. ¿Vale? Y fijaos, también el mindset de las personas. El mindset de las personas de la explotación habitualmente son managers o optimizadores. Es decir, los típicos que estudian un MBA como yo en el pasado, pues recibieron todo un conjunto de herramientas muy focalizadas a explotar mejor el negocio.
hacerlo crecer, hacerlo más eficiente, que es muy importante, ¿eh? Insisto, es muy importante. Pensad una cosa, si la explotación no funciona, no puede financiar la exploración, porque la exploración no genera dinero hoy, genera dinero mañana. Por tanto, la exploración necesita que la explotación funcione correctamente. Ahora bien, fijaos, decíamos que para el mindset de la explotación son gestores y optimizadores. En cambio, cuando hablamos de la exploración, estamos hablando más de gente mucho más abierta, mucho más dispuesta a experimentar, a aprender, ¿vale? Son perfiles muy distintos, ¿vale? Hay personas que pueden trabajar en los dos sistemas operativos, obviamente, es decir, pueden trabajar porque cambiando un poco la mentalidad, pero se pueden trabajar en la explotación y después pueden trabajar otro día en la explotación, pero hay personas que no. A una persona que es muy incrementalista, que se focaliza únicamente en la eficiencia, no lo pongas a trabajar en un proyecto de exploración, porque no va a funcionar, no va a salir bien. Entonces, un poco también el papel de un business designer es precisamente saber hacer un poco de nexo, de unión entre estos dos sistemas operativos distintos. Fijaos, otra diferencia, la explotación, como en la explotación hay poca incertidumbre. Es decir, más o menos ya sabemos lo que vamos a hacer, por tanto el proceso para ejecutar los proyectos que están dentro de la explotación es un proceso lineal. Es decir, planificamos e implementamos, planificamos e implementamos. En cambio, como os he comentado, cuando es la exploración, como aún no sabemos muy bien cuál va a ser la solución, entonces continuamente estamos iterando. Por lo tanto, fijaos, en la exploración tenemos más un proceso más bien lineal, en la exploración es más bien un proceso iterativo. Y finalmente, fijaos también desde un punto de vista de cómo se percibe el error. En la explotación, un error sale muy caro. Porque fijaos, un error quiere decir que en la explotación es donde haces la gran inversión. Es decir, ya sabes qué vas a hacer, pues perfecto, pasa a explotación, vamos a planificar el plan de lanzamiento, hacemos la gran inversión, lanzamos el producto al mercado. Si aquí nos equivocamos, o si ese producto ahora no tiene éxito, que puede pasar, obviamente, aquí la empresa ha invertido mucho dinero y por tanto las pérdidas serán importantes. Por tanto, tenemos que intentar evitar al máximo estos errores en la explotación, porque son errores caros. En cambio, la exploración es distinto. En la exploración hacemos pequeñas apuestas, sabiendo, es decir, invertimos poco dinero en ciertos proyectos, sabiendo que algunos de ellos nunca llegarán a explotarse y algunos se explotarán. Por tanto, aquí se acepta que el error, se acepta el fracaso, pero se acepta el fracaso desde un punto de vista de que sacar un aprendizaje de allí para no volver a repetir ese mismo error. Otra característica también muy importante es el hecho de innovar en el modelo de negocio o en los modelos de negocio, en plural, porque una empresa puede tener más de un modelo de negocio. Acordaos que cuando hablaba de modelo de negocio, un modelo de negocio explica cómo una empresa crea, entrega y captura valor, y que responde a esas 4 preguntas, ¿quién, qué, cómo y por qué? Fijaos, un modelo de negocio o cualquier modelo de negocio tiene data de caducidad. Por tanto, lo tenemos que ir adaptando y en algún momento incluso transformando absolutamente. No es como los yogures, que lo coges de la nevera y ves la data de caducidad y ahí te pone la data cuando va a caducar, ¿no? Eso implica que tienes que estar continuamente entendiendo cómo está evolucionando el mercado, cómo están cambiando. Y aquí tienes que estar muy al tanto de cómo cambia la tecnología, qué tecnologías pueden impactar en tu negocio, qué deberías cambiar o qué deberías adaptar, qué nuevas startups están apareciendo en tu industria, cómo están generando negocio estas startups, qué cosas distintas están haciendo. ¿Esto te afecta a ti o no? Nuevas tendencias de comportamiento del cliente usuario, cómo está cambiando, o incluso nuevos cambios legislativos. Entonces, todo esto se tiene que ir mirando, se tiene que ir observando, y nuevamente aquí quien lidere este aspecto
aspecto tiene que ser una persona totalmente abierta, ¿vale? A entender, abierta a aprender, porque difícilmente si nos cerramos, que el modelo de negocio siempre ha sido este en nuestra industria y va a continuar siendo así, os aseguro que tarde o temprano esa empresa desaparecerá. Y finalmente, también muy importante, como os he comentado antes, ¿eh? Hay más, ¿eh? Pero estas son las que os quería reforzar, ¿eh? El tema de la colaboración. Hoy en día ya no compiten empresas, compiten ecosistemas. Cuando digo ecosistema, un ecosistema, cada empresa debería construir su propio ecosistema, ¿eh? Y su ecosistema está formado por clientes, por proveedores, centros tecnológicos, centros de investigación, startups, ¿vale? Dependiendo entonces del reto que quieres abordar, colaborarás con unos o colaborarás con otros. Pero es muy importante tener esta mentalidad abierta a la colaboración. Y colaborar implica también ser generoso, ¿eh? Es decir, porque cuando hablamos de colaboración implica que yo gano, pero la persona o las empresas con las que colaboro también tienen que ganar. Tenemos que tener esta visión de valor compartido. Estamos colaborando juntos, estamos en un proyecto juntos y todos tenemos que ganar con ello. Porque si hay gente que no gana, estas personas a lo mejor se acabarán yendo. Bueno, seguro que se acabarán yendo. Y a lo mejor es una pieza clave para que funcione todo. Por lo tanto, tenemos que estar totalmente abiertos a esta colaboración. Y cuando digo colaboración, me refiero a que puedes colaborar con usuarios, ¿eh? Puedes colaborar con clientes, puedes colaborar con expertos, puedes colaborar con proveedores, puedes colaborar con startups, puedes colaborar con scale-ups. Fijaos, la diferencia, una startup es aquella, fijaos, vinculada con el modelo de negocio, una startup es aquella empresa, nueva empresa, que aún está iterando para validar su modelo de negocio, es decir, aún no sabe muy bien cuál va a ser su modelo de negocio definitivo y por tanto aún está haciendo iteraciones. Una scale-up es aquella que, oye, ya tengo claro cuál va a ser mi modelo de negocio y ahora lo que quiero hacer yo es escalar, quiero crecer al máximo. Pero insisto en ello, ¿eh? Y la colaboración no es sencilla, ¿eh? Pero fijaos, gran error que cometen también muchas empresas. No empieces a colaborar externamente si no sabes primero colaborar internamente. Es decir, aún hay empresas que se generan unos silos, es decir, hay departamentos que no se hablan entre ellos. En un ambiente como este, difícilmente, si ya no sabes colaborar internamente, ¿cómo pretendes colaborar con agentes externos con culturas distintas dentro de la organización? Por lo tanto, fijaos, una empresa que realmente quiere ser competitiva hoy en día, en un entorno que cambia tan rápidamente, tiene que estar centrada en las personas, por supuesto. Debería tener un propósito y comunicarlo adecuadamente. Debería saber compaginar estos dos sistemas operativos dentro de la organización, la explotación con la exploración. Debería saber innovar en sus modelos de negocio y tiene que saber colaborar, sí o sí, con distintos agentes en función del reto a cual quiere dar respuesta. Por tanto, una empresa, y acabo, una empresa realmente competitiva tiene que saber sistematizar la innovación y hacer que sea parte de su cultura. Recordad que la cultura es la parte más difícil de cambiar dentro de una organización. Y para ello es muy necesario, es muy importante saber combinar lo que es el descubrimiento, la experimentación y la ejecución. Y todo ello en un entorno ágil y colaborativo. Y fijaos, todas las empresas en general, no todas, pero en general la gran mayoría de empresas son muy buenas ejecutando. Pero donde no son tan buenas es en la parte de descubrimiento y experimentación. Y aquí es donde toda la formación vinculada con business design, innovación, emprendimiento, es donde se focaliza. En formar a personas que sean buenas en la parte de descubrimiento y experimentación, sin olvidar, por supuesto, la ejecución. Pero insisto, puedes ser muy bueno ejecutando hoy en día, pero si solo ejecutas y no haces el esfuerzo por descubrir y experimentar, tarde o temprano acabarás desapareciendo y no serás capaz de adaptarte al entorno que cambia tan rápidamente. Y ya para acabar, simplemente me gusta finalizar con esta frase de Pericles que dijo que no es un tema de predecir el futuro, sino de estar preparado para él. Muchas gracias.
Gracias, gracias Enric por toda la información brindada el día de hoy. Ahora vamos a poder absolver todas las preguntas que nos han estado haciendo durante tu charla. Gracias por compartir esta información con todos nosotros. Un placer. Gracias, Enrique. Realmente ha estado bastante interesante. Tenemos bastante participación de los chicos. El tema les ha encantado. Vamos con la primera pregunta. Nos consulta Franco, ¿cuál es el perfil que deberían tener una persona para desarrollar una cultura de innovación en una empresa? Muy bien, muy interesante la... ¿Me escucháis bien, ¿no? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. Sí, vale. Sí, muy interesante la pregunta, Franco. No hay una respuesta única para ello. Lo que sí que es muy importante, si tú quieres realmente cambiar, fíjate, al final la cultura dentro de una organización la define cómo se comportan las personas dentro de esa organización. Entonces, una persona que sea capaz de hacer un cambio cultural o de fomentar un cambio cultural dentro de una organización, tiene que ser capaz de cambiar los mindsets, ¿vale? Porque al final, para cambiar los comportamientos, tienes que intentar cambiar la forma de pensar de las personas y entonces acabarán cambiando los comportamientos. Entonces, tiene que ser una persona muy social, que sea capaz de empatizar, que sea capaz de escuchar, que sea capaz de observar, ¿vale? Y que tenga un pensamiento crítico muy bien desarrollado. Pero insisto, después a nivel de formación pueden tener formaciones muy distintas. Es decir, no es tanto el tema de la formación, sino son esas capacidades, lo que se conocen como las soft skills. ¿Vale? Entonces, he visto gente muy válida, un filósofo, por ejemplo, haciendo esto y gente que funciona muy bien, como también un ingeniero. Lo que pasa es que tiene que tener esta capacidad, que esto muchas veces también se educa también no únicamente en la escuela, sino también en casa, en función de lo que has vivido con la familia. Espero haberte contestado, Franco. Genial. Mira, tenemos otra pregunta más, Enric. Nos consulta Rocío. Si queremos iniciar un emprendimiento, ¿qué debemos de tomar en cuenta? ¿No? ¿Qué es lo primero en lo que debemos de pensar? Ahora, si este emprendimiento es virtual, ¿en qué variaría? Vale, mira, no variaría nada. Lo que os he comentado al principio, es decir, si tú quieres emprender algo, primero tienes que tener muy claro qué es lo que está resolviendo. Lo que se conoce en inglés es el job to be done. ¿Vale? Es decir, muchos grandes errores, muchos emprendedores cometen el error de enamorarse de su idea. De enamorarse de su idea, desarrollar esa idea de la mejor forma posible. Seguro que no hay mejor forma de desarrollar esa idea. La lanzan al mercado y después se dan cuenta que nadie lo quiere. Entonces, si tienes una idea, seguramente será buena. Yo no digo que no sea buena, pero ves un paso atrás. Si has tenido esa idea, ¿por qué has tenido esa idea? ¿A qué problema, a qué necesidad responde? Enamórate de ese problema o necesidad. Entiende muy bien ese problema o necesidad y a partir de aquí después a lo mejor te surgen nuevas ideas que incluso son mejores que la inicial. Y esto aplica tanto para un negocio basado en la parte física como en la fase virtual. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Enric. Una pregunta adicional por parte de José Michel. ¿La innovación es igual a actualización? Bueno, buena pregunta. Fijaos, aquí hay dos perspectivas. Cuando hablamos de innovar, tú puedes mirarte de dos perspectivas. Hay mucha gente que lo mira desde perspectiva que innovar tiene que ser nuevo para el mercado. Bueno, es correcto, no te digo que no, pero también puede ser nuevo para la empresa. Entonces, yo como ya os he comentado, como trabajo para empresas, yo siempre tomo como referencia que sea nuevo para la empresa. Por ejemplo, os pongo un ejemplo que seguramente una empresa que todos conozcáis, una empresa española que conozcáis, por ejemplo, que es Zara. Zara supongo que la conocéis la gran mayoría. ¿Qué debe hacer? 6, 7 años que empezó a vender por Internet. No me acuerdo, que ahora Zara es un monstruo, tiene un éxito muy grande vendiendo por Internet. En su momento, cuando Zara hizo esta decisión, para Zara fue una innovación. Por supuesto, una innovación en canal. Ahora bien, antes que Zara, habían empresas que vendían por Internet dentro del sector de la moda. Por supuesto que sí, por supuesto. Pero para Zara sí que fue una innovación.
Por tanto, cuando dices adaptación, bueno, ¿adaptación a qué? ¿Adaptación al mercado? Pues sí, puede ser que sea una innovación. Es decir, no tiene por qué ser únicamente siempre nuevo para el mercado. Fijaos una cosa, si fuera únicamente, si tomamos como referencia solo que tiene que ser nuevo desde el punto de vista del mercado, que no existe nada más, que es lo primero que hemos lanzado y nadie más hemos creado esa categoría de producto, entonces de innovaciones no habrían tantas, porque no hay tantas entonces. ¿Vale? Entonces, siempre es bueno también mirarlo desde el punto de vista de la compañía. Y fijaos en otra cosa, cuando hablamos de innovación, obviamente hay innovación en producto, hay innovación en servicio, pero también hay innovación en canal, hay innovación en formas de generar dinero, hay innovación como en temas de colaboración, hay muchas tipologías de innovación distintas. Cierto, ¿Sí? cierto. Espero ver, por supuesto puede ser adaptación, innovación, pero también puede ser obviamente la transformación, pueden ser ambas. Gracias, gracias, Enrique. Tenemos una pregunta adicional, ya la última para terminar la sesión de hoy. Nos consulta Isaac, que en tu opinión, ¿qué papel crees que jugarán las criptodivisas en las nuevas innovaciones? Muy buena pregunta. Mira, yo antes de las criptodivisas hablaría del blockchain, ¿vale? Sabéis que el blockchain es la tecnología que hay detrás de todas estas criptomonedas. Es una tecnología que tendrá una utilidad ya tiene una utilidad muy importante, no únicamente en el mundo de las criptomonedas, sino sobre todo, por ejemplo, en todo el tema vinculado con la trazabilidad, ¿vale? Por lo tanto, tiene un peso muy importante. Y entonces, como os he comentado, yo no tengo una bola de cristal, no sé lo que va a pasar, pero yo sí que creo que va a tener un impacto bastante importante en los negocios, pero tampoco creo que sustituya absolutamente el dinero que tenemos hoy en día, pero es mi opinión, obviamente, y me puedo equivocar, porque quien diga que puede predecir qué va a pasar de aquí a 10 años, yo creo que miente, porque es imposible, al ritmo de cambio que cambia todo es muy complicado. Pero sí, yo creo que va a tener un peso importante y que cada vez más empresas van a entrar en el mundo de las criptodivisas, como lo llamas tú. Sí, cierto, cada vez están tomando mayor relevancia en el mercado, pero como tú dices, no, en 10 años no sabemos cómo estaremos. Muchísimas gracias, Enric. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados el día de hoy. Gracias, Enric, por tu tiempo, por compartirnos conocimiento, información que realmente va a ser relevante para todos los que estamos conectados el día de hoy. Gracias a todos por estar aquí, gracias por sus preguntas, por haber escuchado atentamente todo lo de Enric, y desde Empleabilidad nosotros esperamos de que toda esta información, todas estas charlas, estos webinars que estamos dando desde el día lunes hasta el viernes 19 les sirva con el objetivo de brindarles herramientas que les permitan a ustedes ser más empleables, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Enric. Esperamos poder contar contigo en otra oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno. Muchas gracias y simplemente animaros. Una cosa para mí muy importante como bien comenta Sandra sobre la empleabilidad, lo mejor que podéis hacer es aprender a desaprender. Muchas cosas que estáis aprendiendo hoy a lo mejor no serán útiles en el futuro, por tanto tenéis que ser siempre curiosos para aprender nuevas cosas. Y aquí estamos desde los distintos puntos del mundo, distintas escuelas para ayudaros a conseguir esto. Un placer, que vaya muy bien. Gracias, Enric. Buenas tardes, chicos. Buenos días, chicos. Que los esperamos en las siguientes sesiones. Recording stopped.